Bienvenidos a un nuevo programa de Palabra Autorizada TV aquí en la pantalla de Canal 13 de CCC Sports. Comenzamos, por supuesto, como todos los sábados, este programa semanal a través de la pantalla de Canal 13 de CCC Sports. Estamos en vivo también a través de Valle Medios y por el canal de YouTube en CCC Stream. Y además en FM News 94.3 estamos en vivo con repeticiones los domingos, aquí a través de esta pantalla de esta gran familia como es CCC. Por supuesto, de los estudios de CCC Stream, con este gran equipo que vamos a presentar de a poco, porque vamos a llevarte toda la información deportiva, todo lo que tiene que saber de Atlético Tucumán, de San Martín de Tucumán, Selección Argentina, un programón del día de hoy, y vamos a empezar a presentar primero a la dama, por supuesto, que está a mi derecha, se puede decir, la señorita Sinaí Herrera, que se suma a nuestro equipo. Buenas tardes, Dani, también Juan, y saludar a todos ustedes que están del otro lado y son protagonistas de este nuevo programa de Palabra Autorizada, donde vamos a hablar de muchas novedades que tiene el fútbol argentino, pero por sobre todo el fútbol local, el decano. Por supuesto, y vamos a presentar a nuestro compañero, que ya lo conocen, el señor Juan Ganen. ¿Cómo está, Juan? Hola, hola, muy buenas tardes a todos y bueno, sean bienvenidos a un nuevo programa de Palabra Autorizada y con toda la información hoy. Bueno, a la gente que está del otro lado, vayan a seguir las redes sociales de Palabra Autorizada, @Palabra Autorizada en Instagram, también Palabra Autorizada en YouTube, en Twitter, en X, famoso X hoy por hoy, también en TikTok, que volvimos a reactivarnos, ¿sí? Nuevamente con todos los cortes importantes de lo que pasa en el deporte en todas las redes sociales. Y si quieren mandar mensaje, ¿qué tienen que mandar? Al 381-416-6281, 381-416-6281. Lo que quieras contar de tu club, de dónde nos estás viendo, de qué hincha sos, por supuesto, qué opinas de las elecciones de San Martín, de Atlético Tucumán para el año que viene. El mercado de pases. El mercado de pases, lo que quieras, te vamos a leer, por supuesto, durante nuestro programa. Vamos a ingresar de lleno, ¿no? A charlar un poco de lo que es el mundo del Atlético Tucumán, lo que está pasando por estos momentos. Primero, en principal, lo que dejó esta semana, chicos, las redes sociales, no de Atlético, sino de un jugador muy importante, de Leandro Díaz, ¿sí? Abriendo el bloque de Atlético Tucumán, la despedida del loco de Atlético Tucumán por redes sociales. Sí, Dani, es importante, bueno, ingresamos en el mundo del Gigante del Norte, donde el mercado de pases comienza a abrirse lentamente y una tiene una positiva, una negativa. Entre ellas, la que mencionás, la salida de Leandro Díaz, que en los últimos días, vía redes sociales, para ser precisa, historias de la famosa red social Instagram, dio a conocer nuevamente algo que ya lo venía anticipando, que tiene que ver con su salida del club. Mencionó el no volver, ahí lo tenemos en pantalla, al comunicado, y expresándose, por supuesto, con el hincha, reflejando, ¿no?, ahí el cariño. Si me apoyás ahí con un poco de lo que dijo. Sí, dice, es la última vez que he visto esta camiseta como jugador, pero la voy a llevar en el alma hasta el último día de mi vida, como cada uno de ustedes. Yo siempre voy a estar agradecido a la gente por el aguante que nos dieron, ¿sí? Es lo que dice más o menos en esta historia de Leandro Díaz, que subió la historia estando de vacaciones, porque está en una playa caribeña espectacular, por supuesto, con su familia disfrutando después de tomar esta decisión. Yo creo que está bastante bien la decisión porque es lo que sentía en este momento, ¿no? Y bueno, después de tantas idas y vueltas, y teniendo en cuenta que hubo un poco ahí de tensión y de cortocircuito con lo que tiene que ver la comisión directiva de 25 de mayo y Chile, y también los problemas económicos, porque Leandro Díaz fue uno de los pocos referentes del decano que salió a hablar sobre esta situación, la clarificó acerca de por qué en su momento no habían concentrado para el partido ante San Lorenzo, que lo recordamos que era uno de los últimos que tenía en condición de local, y también dio a conocer de que había muchos juveniles que la estaban pasando realmente mal con esto de no cobrar el sueldo en tiempo y forma. Bueno, esto era la información que a semanas atrás te llegaba a vos, no te paraba de sonar el teléfono, con el tema de info de la parte económica, jugadores protagonistas que contaban que te cruzaban en la calle o que nos cruzaban en la calle y nos contaban, che, cuenten esto porque algo está pasando dentro de Atlético Tucumán. Y teniendo en cuenta, Dani, que los jugadores están licenciados hasta el 9 de diciembre, hay que ser cauto con esto de que Atlético Tucumán todavía no se puso al día con respecto a lo que tiene que ver sueldos. Falta todavía regularizarlo. Obviamente se han dado a conocer, ¿no?, que se hicieron pagos un par de meses atrasados que venía. Es algo que no está ajeno al fútbol local, porque recordamos que hay
alrededor de 10 equipos de lo que tiene que ver la máxima categoría del fútbol argentino que no están transitando un buen pasar económico. Y es por esto que esta situación, esta actualidad económica y del país en sí mismo atraviesa a todos y por supuesto no iba a ser ajeno a Atlético Tucumán, que es uno de los más humildes que tiene el fútbol argentino. Hay que ser muy reales con la situación que está pasando y que esta realidad y que esta mala situación financiera y económica, como en su momento lo dio a conocer Mario Leito, puede desencadenar en que muchos jugadores que hoy se encuentran a préstamo no puedan ser tenidos en cuenta el próximo año por esta cuestión de que se va a regularizar, va a volver a ser lo mismo que fue el 2025. Hay mucha inquietud y hay que analizar un poco también de quiénes van a seguir realmente en Atlético Tucumán, qué jugadores son con los que va a contar Hugo Colace. Y si hablamos de jugadores con los que va a contar, es importante mencionar un refuerzo, el nuevo refuerzo que creo que nos sorprendió a todos, ¿eh? No, nos sorprendió a todos, pero acotarte a lo que vos me comentás, crisis económica en Atlético Tucumán al finalizar la temporada, eliminación, renovación inmediata de Hugo Colace, ¿no? Sí. Puede ser un punto de partida como para decir, bueno, hagamos caja, tengamos a un entrenador, mantengámoslos, no traigamos otro porque nos va a generar gasto en tema de contrato, de negociación en estos tiempos y también traer un entrenador al interior del país. Eso también lo que implica en lo económico, traslado, movilidad, el ¿Y lugar qué donde vas a entrenador vivir, también puede llegar a buscar Atlético? y su Porque cuerpo técnico también, ¿sí? Total. es importante, Dani, esto que mencionás acerca de por qué finalmente Hugo Colace termina siendo rectificado como entrenador para lo que va a ser la temporada 2026, teniendo en cuenta también que se va a oficializar en las próximas semanas el que Atlético Tucumán va a volver a formar parte de lo que tiene que ver la Serie Río de la Plata. Es donde Atlético Tucumán lleva alrededor de 12 días, siempre se instala a principio de enero a competir con diferentes equipos, algunos del fútbol argentino, lo viene haciendo hace alrededor de 3 años ya, que viene compitiendo. Bueno, nuevamente se va a ver esto, que Atlético se vaya a Punta del Este y a Montevideo a formar parte de esta pretemporada con un Hugo Colace que, como bien lo mencionamos, continúa en Atlético Tucumán. Ahora, ¿siempre estuvo en los planes que Hugo Colace sea el director técnico de Atlético Tucumán en su momento? ¿O fue algo que por la situación de al día de hoy del decano amerita a que sea él, definitivamente? Porque incluso sonaron nombres, Dani. Comenzó esta danza de nombres de si llega el Kili, si llega Dabove, si llega... Sí, incluso Pipi Romagnoli, que fue un poco de esa salsa, ¿viste? Siempre hay algo de los comentarios, de lo que se dice, de lo que no. Bueno, en medio de todos esos rumores, Atlético Tucumán rectifica a Hugo Colace y rectifica que va a volver a formar parte de la Serie Río de la Plata con un nuevo refuerzo, un viejo conocido. Exactamente, volvió el señor Leonel Di Plácido. Ahí lo tenemos en Atlético pantalla. Tucumán, Es nuevamente, lateral derecho. Sí. Que supo vestir la camiseta del decano hace muchos años ya, incluso forma parte de, a mi entender, el mejor año o los mejores años que tuvo Atlético Tucumán en la máxima categoría del fútbol argentino. Recordamos que formó parte del plantel que logró clasificar a la Libertadores en el año 2017. Así que es importante el retorno de un jugador que se convertirá en referente y parte importante de lo que va a ser el plantel 2026. Mira, déjame dudar. Primero déjame dudar, ¿por qué? Si bien estamos hablando de una hazaña donde estuvo este jugador que fue referente y demás, pero después el tiempo cambia, el fútbol cambia, ¿eh? Sí. Esto no es por desmerecer este refuerzo Atlético Tucumán, pero vamos a ver si se adapta a la nueva idea y proyecto de Hugo Colace, ¿no? Es un gran jugador, es un gran refuerzo, está perfecto. Pero ahora los resultados se lo van a ver en cancha cuando se juegue este torneo de la Serie del Río de la Plata, que es importante para todos los jugadores que llegan a Atlético Tucumán ahora, y que también es importante el proyecto propio que va a mantener Hugo Colace durante la temporada 2026 y hasta donde los resultados les permitan, ¿sí? Porque yo creo que el año que viene no será ningún año sabático para Atlético, sino que habrá prueba y error. Si Hugo Colace rinde hasta una cierta temporada, primer semestre, será el ¿Va a haber fecha de prueba, Dani? Para mí que sí, la primera fecha del torneo.
la primera fecha del torneo es fundamental. Sí. Y Es ahí hablas, donde- y, hablas Sí. y con esto los invito a ustedes también a analizar esto, que tiene que ver con que Atlético Tucumán este año aseguró la categoría frente al duelo ante Godoy Cruz, Así uno de es. los que se fue al descenso descenso. junto a San Martín de San Juan, y es importante también esto de decir en qué posición va a arrancar el 2026 Atlético Tucumán, porque va a tener primero el hecho de que estamos ante que al día de hoy, por lo menos en lo que Sí. sucede en AFA y como todo esto está en una vorágine que constantemente evoluciona, se habla de que se vuelve a repetir el formato. Y estamos Sí. hablando de 2 formatos cortos, donde alrededor los equipos están jugando, los que no llegan a clasificar a playoff, 32 partidos, 30 partidos en el año. Son muy pocos para todos aquellos que deseen alejarse de zona de descensos y para los que tienen que hacer los puntos, que son los que van a ascender. De momento termina siendo Gimnasia de Mendoza uno de los que ya terminó asegurando, pero esto complicó mucho. Entonces es un formato que no sé si del todo bien le va a venir a este Atlético Tucumán, que se prevé de que sea austero en lo que va a ser el 2026. Bueno, vamos a contar un poco a la gente también cómo está conformado el cuerpo técnico de Hugo Colase, ¿eh? Sí. Ricardo Pellegrino, su ayudante de campo, Nicolás Gianni, ayudante de campo, y Osvaldo Scansetti, preparador físico también dentro de este cuerpo técnico, más profes del club. Para este año, yo quiero que analicemos todos los tres, que nos sumemos los tres y charlemos sobre esto. Sí. El año de Atlético Tucumán, los rendimientos del plantel de este 2025. De mi punto de vista, Sina, y me hago cargo, para mí fue un año negativo para Atlético Tucumán con respecto a los objetivos que se trazó a comienzo de año. Copa Internacional, ser el mejor, ser campeón de la liga profesional y no lo logró. Y salvar el descenso es la última, lo que te queda, la última chance, ¿no? Porque se podría haber afectado de que Atlético podría haber ascendido a la Primera Nacional del fútbol argentino. No se dio por el tema de que Atlético tuvo esa cuota de suerte y sumó los puntos y otros rivales no sumaron. Pero podríamos haber hablado de un año complicado de Atlético con si se daba el descenso a la Primera Nacional, porque nosotros vemos desde, sí, se mantuvo, pero no rindieron tales como esperábamos todos los jugadores, los diferentes entrenadores que pasaron. Por ahí Fue un año el hincha irregular. irregular va por ese lado. Pero vamos a ir, usted que sabe, usted que tiene todo preparadito, los rendimientos del plantel 2025. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿eh? Ahí como Vamos a dices en analizar, pantalla. si te parece, Rendimientos, Dani. torneo clausura 2025 Atlético Tucumán, querida Sina. Sí, vamos a analizar teniendo en cuenta que hay que considerar claves de lo que fue este 2025 para el decano, teniendo en cuenta que compitió Copa Argentina, Torneo Apertura y Torneo Clausura. Vamos a ponerle las claves de este año. Vamos a ir como por títulos. ¿Qué podemos decir de los puntos que ha logrado rescatar Atlético Tucumán? ¿Dónde se halló su mayor fortaleza en condición de local? En el Estadio Monumental en el José Fierro. Porque hay que ser concisos y a veces firme con esto, que Atlético Tucumán registra un solo triunfo en condición de visitante en todo el año, en 32 partidos disputados de torneos, tanto apertura como clausura, en donde podemos ver variantes en cuanto a directores técnicos, porque arrancaba Facundo Saba al mando, incluso el primer partido, que es ante San Martín de San Juan, que es el único triunfo que tiene, porque en el ciclo de Lucas Pusineri no se logró sumar de a 3 en condición de visitante, el único que registra fue ante uno de los que fue podemos decir de los equipos que se fue a la Primera Nacional, pero de los que recién ascendía. Claro. Entonces podemos hablar la vara con la que se está midiendo a este Atlético Tucumán al que no le fue bien este año. Ahora sí vamos a ir analizando punto por punto y jugador a jugador de los que han vestido la camiseta de este Atlético Tucumán, que fue un tanto irregular, pero supo hacerse fuerte en casa y es por eso que continúa un año más, cumpliendo 10 años en sí en la máxima categoría del fútbol argentino. Arrancamos con los arqueros, si te parece, con Matías Mancilla y Juan González Quiroga. Juan González Quiroga. Mucha diferencia, ¿no? Sí, esto que estamos analizando tiene que ver con el torneo Clausura 2025. Un partido jugado para Juan González Quiroga y un gol recibido. Matías Mancilla tiene 15 partidos jugados y 21 goles recibidos. Atlético en total en el Clausura recibió 22. Vamos a seguir avanzando con lo que tiene que ver la línea defensiva de este Atlético Tucumán, donde vamos a ver quiénes finalmente se hicieron fuertes y quiénes no sumaron tantos minutos. Bueno, acá tenemos 3 apellidos y referentes de este Atlético Tucumán. Marcelo Ortiz, que si me ayudas ahí, Juan,
vamos a analizar Marcelo Ortiz, que disputó 15 partidos y terminó 15 partidos. Sí. Completó. Estamos hablando de que sumó alrededor de 1.350 minutos en lo que va de torneo clausura y en lo que fue el torneo clausura de este Atlético Tucumán que no clasificó a playoff. Seguimos Sí. con Damián Martínez. Y Damián Martínez jugó 13 partidos y terminó 12, bastante bien también. Y Miguel Brizuela jugó 16 partidos y terminó 12. Teniendo en cuenta que Miguel Brizuela fue uno de los que se resintió y que jugó lesionado por lo menos los últimos 3 partidos debido a que no había lateral izquierdo. Recordamos que Ignacio Sí. Galván había sufrido la expulsión, Juan Infante está lesionado y después no tenés más alternativas. Miguel Brizuela junto a Marcelo Ortiz son de los jugadores que más minutos han sumado. Incluso Miguel Brizuela alcanzó a sumar 1.300 minutos, que es importante para este Atlético Una Tucumán. buena marca, ¿eh? Continuamos con la línea defensiva. Vamos a Maxi Villa, uno de los jugadores que traía un poco de expectativa teniendo en cuenta que el inicio de Damián Martínez no había sido el mejor. El uruguayo ilusionaba cuando llegó en el mercado de pasos de invierno y logró sumar 9 partidos y completó tan solo 4. Sí. Una para mí de los rendimientos que no terminó de ser eso que Atlético necesitaba que sea, ¿no? Lo podemos ver así. También tenemos a Fausto Grillo, que por lo menos en lo que tiene que ver torneo clausura sumó un partido, y lo que tiene que ver Copa Argentina, que no está computado acá, pero sí lo hizo, fue en aquel partido polémico en la eliminación ante Newell's en Salta, que lo recordamos muy bien, que fue uno de los más resistidos y que el hincha no lo aguantó mucho más. No fue aprobado, no fue aprobado. Y acá realmente. vamos con uno al que el hincha de Atlético Tucumán quiere mucho. A ver. A pesar de aciertos y errores, es un jugador al que quiere mucho. Y tiene que ver con Gianluca Ferrari, que por diferentes motivos no logró ser el Gianluca Ferrari que por ahí se esperaba. Y disputó 6 partidos y completó los 6. Sí. Incluso fue parte importante de los últimos duelos, teniendo en cuenta que Clever Ferreira se había ido expulsado. Una de las grandes banderas que tuvo el hincha de Atlético Tucumano, con el que por lo menos se ilusionó. Seguimos con estos jugadores y estos rendimientos del 2025 del torneo clausura. Ahora sí, un apellido importante, Clever Ferreira, que alcanzó a disputar 11 partidos jugados, Juan. Sí, Clever Ferreira, el paraguayo, si no me equivoco, jugó Sí. 11 partidos y lo terminó a los 11. Y bueno, como vos decías, estuvo en el medio expulsado. Y después seguimos con Ignacio Galván, que jugó 8 partidos, completó 6. Y Luciano Vallejo, un partido jugado. Es uno de los grandes debutantes, incluso hablábamos y analizábamos, ¿no? Un poco de que es uno de los jugadores de Hugo Colase que terminó debutando este año. Nacho Galván, uno de los que rindió mucha ilusión, ¿no? A lo que tiene que ver el hincha de 25 de mayo y Chile. Seguimos avanzando con esto que tiene que ver con los rendimientos de este Atlético de Tucumán, para seguir analizando punto por punto. Nos vamos a la mitad de la cancha, donde para mí hay dos Sí. importantísimos. ¿Puedo decir el primero? Sí. Adrián Sánchez, 16 partidos jugados, 16 partidos completados. Un dato estadístico, Dani, y ahí, perdóname, te interrumpo, es el jugador que más minutos sumó con Atlético Tucumán este año, no tan solo en el clausura. En el clausura alcanzó los 1.440 minutos. Es una de ¿Seguirá? las banderas. ¿Seguirá? ¿Seguirá en 25 Es de mayo uno- Chile? Perdón que me diga, Adrián Sánchez es uno de los referentes en la mitad de cancha, junto con el Bebe Acosta, si continúa el Bebe también, ¿no? Por supuesto. Mateo Bajamich, Kevin Ortiz también. Mateo Bajamich jugó 12 partidos y completó 8. Kevin Ortiz 15, completó 14. Y el Bebe Acosta, también uno de los referentes del plantel de Atlético, jugó 6 partidos y completó 2. Hay que mencionar algo importante en la mitad de la cancha, que a mi entender es una de los mejores mediocampos que ha tenido, por lo menos Atlético Tucumán, teniendo en cuenta el refuerzo que fue Kevin Ortiz, que hoy es una incógnita de si va a seguir o no. Tiene préstamos, sí, pero yo creo que la situación económica un poco aleja de la provincia de Tucumán a este gran jugador que ha sumado y mucho. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Kevin Ortiz con Adrián Sánchez se han convertido en dos piezas fundamentales en el armado, tanto de lo que fue Lucas Pusineri como Hugo Colase, porque el único partido que no jugó Kevin Ortiz, y es por eso que tiene 15 jugados, es cuando alcanzó las 5 tarjetas amarillas. Es la única vez que el jugador no jugó, pero es uno de los que más rindió, es uno de los que más minutos sumó y es uno de los refuerzos que verdaderamente reforzó a este Atlético Tucumán. Es importante analizar que es fundamental el hecho de asegurar estas piezas para poder tratar de sostener
tener un Atlético Tucumán ofensivo y que se va a tratar de armar con muchos de sus jugadores de reserva. Claro, y también está bueno también tener una base de equipo, ¿no? Sí. Ya lo hablo en general, no solo en Atlético, pues, para mantener esa base, así después la competencia sea mejor y sana, ¿no? Se hablaba mucho, chicos, sobre lo del tema de Adrián Sánchez, porque Sí. hay ofertas por él, lo van a venir a buscar, vamos a ver cómo va a reaccionar Atlético, si lo va a mantener, va a tratar de poner, no me imagino, alguna cláusula para que no se vaya, pero es un jugador importante que rindió en el 2025, que además el año que viene le puede aportar mucho al juego de Atlético Tucumán, pero hay que preguntarle al jugador qué quiere hacer, Sí. ¿sí? Que es Que fundamental. llegó Eso. en el 2023, en enero del 2023, fue refuerzo de Lucas Pusineri, en su momento Sí. lo recordaremos, pero es un jugador que ha sabido asentarse muy bien y que ha sabido ganarse el cariño del hincha con mucho trabajo, con mucho oficio. Seguimos en rendimientos de Atlético Tucumán, seguimos en la mitad de la cancha y vamos con un apellido que ya lo vamos a ver en otra placa, que es importante y que no va a continuar en 25 de mayo Chile. Estamos hablando de Kevin López, que disputó 10 partidos y logró completar 5, únicamente la mitad de los 10. O sea, mitad de todo lo que jugó. Después Lautaro muchas Godoy. lesiones también. Muchas lesiones también arrastraron varios de los jugadores de este plantel 2025. Sí. Lautaro Godoy con 13 partidos jugados, 7 partidos terminados. Y Ezequiel Godoy, un partido jugado que no alcanzó a terminarlo también, ¿no? Ezequiel Godoy. Y teniendo en cuenta que fue el debut en la derrota ante Lanús, que fue el último partido del 2025 de este Complicado Atlético debutar Tucumán. en ese momento, ¿no? Sí, En complicadísimo. derrotas, Pero bueno, totalmente. se dio. El debut se dio. Es un mediocampista que puede tener mucha contención, pero por sobre todo muy buena pelota parada y mucha proyección en lo que tiene que ver el ataque. Seguimos con Atlético Tucumán, así vamos finalizando. Nos metemos en la parte delantera, en la parte ofensiva de este Atlético Tucumán y un retorno importante. Renzo Tesuri, que vuelve de lesión, que llegó a disputar 3 partidos y completó tan solo 1. Bueno, esto se debe también a lo que le pasó por su lesión, se perdió varios partidos, Sí. pero que es pieza clave para el 2026, para el armado y demás. Renzo Tesori tiene que seguir, tiene contrato todavía, Sí. así que yo creo que para el 2026 será una de las claves y las bases que tiene que tener el equipo del Hugo Colase. Leandro Díaz, Renzo Tesori, 3 partidos jugados, un partido terminado. Leandro Díaz, 15 partidos jugados, 14 partidos terminados. Uno de los que no continúa. Y seguimos con Nicolás Laméndola, que logró alcanzar 15 partidos disputados y terminó. Con 10 Terminó partidos 10 partidos. terminados, pero yo creo que también rindió, ¿no? Nicolás Laméndola cada vez que ingresó convirtió goles, eso también que es fundamental, y Sí. vamos a ver si el 2026 también sea otra pieza importante. Un jugador que llegó, cumplió como refuerzo y que le va bastante bien al Atlético Tucumán y tiene que seguir, salvo que salgan algunas ofertas, ¿eh? Sí, salvo que haya ofertas y vamos a ver, ¿seguirá Nicolás Laméndola? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Seguirá? Bueno, vamos a seguir con los delanteros. Ahora sí ya vamos a ir finalizando y tenemos a Lisandro Cabrera, que tiene 8 partidos jugados. Y un partido terminado, en este caso finalizado, Franco Nicola, también el uruguayo, que Sí. llegó como una promesa, que jugó 11 partidos jugados y que 3 únicamente los pudo finalizar, ¿sí? Pero fue cuestionado Franco Nicola, pero para mí rindió de El alguna 10 manera. hoy El del 10. decano. Usar la camiseta número 10 en Atlético es mucha responsabilidad. Ramiro Ruiz Rodríguez, un jugador que retornó también, que vino de Talleres de Córdoba después de ese tiempo, con 12 partidos jugados y 3 partidos terminados. Y ahora sí vamos a finalizar con lo que tiene que ver los rendimientos de Atlético Tucumán, porque tenemos la presencia de uno de los juveniles que entusiasma y mucho. Es un delantero, es Carlos Gabriel Abeldaño, que terminó disputando 3 partidos, no pudo concretar ninguno porque siempre ingresó del banco de relevos. Lucas El Pocho Román, que sumó tan solo minutos, nunca pudo completar partidos, y en Copa Argentina también sumó un puñado de minutos. Ahora vamos con un hombre que fue bastante cuestionado, y se trata de Carlos Sauski. Bueno, en este caso Auski, 10 partidos jugados, 3 partidos terminados. Un jugador clave también, pasó por Estudiantes de La Plata, y que de alguna manera dentro de esos 10 partidos, algunos fueron buenos, Sí. partidos buenos, partidos malos, pero el rendimiento está como aprobado en este año, ¿no? Un refuerzo que llegó, fue cuestionado por temas de resultados, pero para el año 2026
también puede ser una pieza clave, porque se habla de experiencia, se habla de juventud, se habla también de refuerzos que cumplieron y no, y más las mezclas de Gabriel Albeldaño, también que le puede sumar mucho, y de Ramiro Paunero también en caso de que pueda sumar minutos el año que viene, ¿no? Todo esto es muy importante también dentro del mundo Atlético Tucumán en rendimientos. Es así. Vamos a ir rápidamente a los más destacados de este año y es por eso que vamos a citar primero al máximo goleador y al máximo asistidor de este año. ¿Tienen idea quién fue? A ver, vamos. No. Mirá Sorprendenos, que la sorprendenos. producción de goles este año en 25 de mayo en Chile fue muy baja. Muy baja. Escuchá, tiró por abajo, ¿no? Sí, los más destacados de este año en cuanto a goles y asistencia, Leandro Díaz. ¿Cuántos goles? Tres en goles. el clausura. Sí. Esto es torneo clausura. Y el máximo asistidor, Nicolás Laméndola, con 4 asistencias y que es el cuarto máximo asistidor en la tabla de todo lo que tiene que ver torneo clausura. Así que es un número importante para este jugador que lo vamos a poner entre signos de pregunta. ¿Seguirá en 25 de mayo Chile? Y para mi punto de vista, es un jugador que Va a ser buscado en este mercado de pases. Declaró que no iba a seguir en un partido que estuvo muy caldeado después de José Fío Roén. Vamos a recordar qué partido fue, pero no sé si va a tener ganas de seguir, pero después lo que puede llegar a comunicar por sus redes sociales, todo puede ser que se pueda ir el jugador decano, que es hincha, que estuvo en Lanús, pero un jugador que rindió. Si hay que darle un premio a Leandro Díaz, es por esto, ¿no? Por ser el goleador del equipo. Sí, bueno, vamos a continuar con esto que tiene que ver con los más destacados. El que más sanciones ha recibido es Marcelo Ortiz, 6 amarillas, y el más expulsado, Clever Ferreira. Esto lo vamos a destacar porque tuvo muchas expulsiones, recordamos, ¿no? También. Vamos a seguir con esto que tiene que ver los más destacados de este 2025 torneo clausura del decano. Los que más minutos han sumado: Arián Sánchez, 1440 minutos; Matías Mancilla, el arquero del decano, 1350; Miguel Brizuela, 1303 minutos; y Marcelo Ortiz, 1350 minutos sumados en lo que tiene que ver el torneo clausura 2025. Ahora, vamos a ir a algo importante, algo que yo sé que a ustedes les va a gustar analizar. Hay contratos que este 31 de diciembre del 2025 que se terminan. Sí. Y ahora la gran pregunta es, ¿quién de todos ellos va a continuar? Arrancamos. Carlos Auski, que es uno de los que se le vence el contrato. ¿Está para seguir Auski? Por la temporada de recién que vamos analizando, Carlos Auski yo creo que tiene que seguir en Atlético Tucumán. Vamos a ver qué quiere el jugador, el representante, y qué quiere también la dirigencia. Después, Damián Martínez es un jugador que ya se tiene que ir a Atlético Tucumán. Y yo creo que la llegada de Di Plácido termina de afianzar esto de que Martínez no va a continuar. Sacando, ¿no? De alguna manera. Yo creo que sí. Kevin López, que es uno de los que ya está casi es un hecho, falta nada más que la oficialización de que no va a continuar en el decano. Leandro Díaz hizo lo propio también, lo ha comunicado de manera personal. Marcelo Ortiz, se vence su contrato, uno de los referentes que tiene el decano y de los que más minutos ha sumado. ¿Seguirá? Y lo tienen que renovar. Para mi punto de vista, tienen que renovar. Es un jugador que cumplió este año y que pudo hacer de la mejor manera su trabajo, pero veremos qué quiere la dirigencia de Atlético Tucumán, para qué le alcanza también, porque hay que pensar qué hay de las arcas para adentro. Querrá seguir, pero vamos a ver si tiene la billetera Atlético para poder tenerlo, ¿no? Ahora vamos con un apellido importante y que de este me hago cargo yo, Miguel Brizuela. Para mí es un jugador que debe seguir en Atlético Tucumán. A pesar de que en algún momento fue resistido, a pesar de que el hincha por ahí no termina de convencerse, hay quienes no, esto es a gusto, el fútbol tiene para todos. A mi entender, Miguel Brizuela, que es uno de los que más minutos ha sumado junto a todos los referentes que hemos mostrado, para mí es un jugador que siempre estuvo a disposición y que dio la cara incluso hasta lesionado. Entonces me parece que es un jugador al que por lo menos Sinaí le renovaría el contrato. Yo creo que alguien más debe coincidir en esto porque es el zaguero central, pero se hizo lateral izquierdo porque Atlético Tucumán no tiene. Ignacio Galván, por diferentes lesiones y por acumulación de tarjetas amarillas por expulsiones, no pudo formar parte de partidos importantes para Atlético Tucumán y él supo estar a la altura, incluso tiene 3 goles a lo largo de este 2025 porque recordamos que llegó en enero, así que por lo menos para mí es un jugador que debería seguir. De este me hago cargo, Dani. Seguimos con Juan González Quiroga, el arquero de Atlético Tucumán que supo vestir a principio de este año la camiseta, le supo ganar
ceder el puesto a Tomás Durso, que se encuentra hoy en Unión de Santa Fe. Vamos con Lisandro Cabrera, uno de los que para mí no cumplió para nada y que por lo menos a mi entender, y creo que en esto el hincha va a estar de acuerdo, no deberá de continuar en lo que tiene que ver 25 de mayo y Chile. Vamos a repasar cortito, nada más lo último que tenemos de este 2025 de Atlético Tucumán, que tiene que ver con cuántos partidos ha ganado el Decano en este año. Bueno, el Decano, vamos a repasar, se hizo muy fuerte en lo que tiene que ver la localía en el Estadio Monumental José Fierro. Recordamos que Atlético Tucumán en lo que respecta a localías tiene 9 triunfos y tan solo un triunfo en condición de visitante, que fue en cancha de San Juan a principio de años, 2 triunfos en Copa Argentina, 32 avos ante los Boys y 16 avos ante Boca Juniors. Para mí, el partido de Boca Juniors y el triunfo 2-0 ante River en el José Fierro son de los más importantes que ha tenido este 2025 y que podemos decir que son una de las banderas. Para finalizar, Dani, con esto que fue Atlético Tucumán, el único refuerzo que se ha anunciado es Leonel Di Plácido. Se espera, ¿no? Evidentemente, que este mercado de pases comience a moverse. Sabemos de la salida de Leandro Díaz. Esto es lo único que tenemos oficial de momento y que también va a haber una prueba de arqueros que se va a llevar a cabo. El 2 de diciembre. El 2 de diciembre a Sí, partir de las 8:30 de la mañana en el complejo José Salmoiragui, donde van a poder formar parte categorías desde 2006 a 2013, porque Atlético Tucumán está buscando incorporar nuevos arqueros para su cantera. Bueno, regresamos aquí con más palabra autorizada en este bloque de entrevistas exclusivas, como lo dijimos al principio. Un entrevistado, el primer futbolista en nuestro programa de televisión, acá en los estudios SC, en este retome de lo que es Palabra Autorizada TV, ¿no? Vamos a presentar a él, a Ramiro Paunero, jugador de Atlético Tucumán, obviamente del equipo de reserva, pero que tiene para contar un poquito la historia de él. Muchas gracias, Ramiro, por venir, por aceptar la invitación con Palabra Autorizada. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? La verdad que muy contento de estar acá y agradecido por la invitación. Bueno, nosotros te vamos a pedir que te acerques un poquito más al micro, ahí para que estemos perfecto. Ramiro, obviamente muchas gracias por venir y consultarte un poco sobre lo que fue el inicio también de tu carrera. Empezaste de muy chico con el fútbol, en el día a día, por supuesto, cumpliendo sueños y demás, pero esa primera escuela, ese primer profe que te acordás, que te ayudó en los comienzos. La verdad que mi primer profe fue mi padre, que Claro. fue el mismo que creó la escuela de fútbol cuando tenía 5 años. Así que nada, de lo que me acuerdo fue bastante lindo porque compartí con mi amigo de la infancia y gracias a ellos fui aprendiendo mucho. Bueno, y después ese contacto con la pelota, ¿no? Ya vamos a abrir también el abanico de preguntas también con nuestra compañera, con Sina. El tema de ese contacto con la pelota, las primeras personas, con quién jugaste, ese club de barrio, que me imagino que te acordás de esos primeros amigos que jugaste en esas lindas tardes, siesta, en tu barrio. Sí, sí, obvio. Al principio fue lindo porque uno lo hacía para divertirse, más que nada para compartir con los chicos que convivía todos los días. Y todo fue más lindo porque, bueno, la escuelita participaba casi toda mi familia, así que eso fue lo más bonito de todo. Llegás a Atlético, pero antes vas al CEF 18. ¿Sí? Sí. Ahí donde comienza todo, donde empezás a formar, a tener torneos. ¿Cómo fue ese proceso, esos tiempos? No, la verdad que fue un aprendizaje nuevo para mí porque pasé de compartir con mis amigos, con muchos chicos, y a pasar a compartir con gente desconocida, con nuevos profes, que bueno, mi papá lo veía de afuera como me miraban, ya no enseñaba. Y nada, al principio fue bastante lindo también. Y nada, me acostumbré rápido gracias a que en ese tiempo lo tenía de técnico a Cacho Murillo. Así que él también me enseñó bastante y me ayudó mucho. Ramiro, te consultaba Dani hace un momento acerca de Atlético Tucumán. ¿Cómo se dio el contacto con el decano y cuál fue tu primera sensación al enterarte, bueno, de la noticia? El primer contacto fue cuando nos enfrentamos en un partido de Cebollita o Infantiles, no me acuerdo, que en ese tiempo estaba de técnico de mi categoría Matías Chivilisco en Atlético Tucumán. Bueno, él fue el que se comunicó con el CEF para decir que estaban interesados en que poder sumarme. Justo en ese momento nosotros en el CEF 18 teníamos
el mítico viaje a Europa, se dice. Y sinceramente más mi cabeza estaba puesta en el viaje que en participar para Atlético. Pero bueno, al pasar los días y los meses, la chance fue creciendo aún más y me decidí por ir a jugar a Atlético antes del viaje. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 11 años tenía. 11 años. Porque Muy corta edad, la verdad. Dani, la cabeza del jugador muchas veces se ve, ¿no? Que llegan a 20, 22 años y por ahí es otro el ritmo de vida como porque te invita a madurar antes. ¿Cómo lo tratás de sobrellevar a eso también, teniendo en cuenta primero el gran presente que han tenido con lo que tiene que ver la reserva de Hugo Colace, que ya no es de Hugo Colace? No, la verdad que obviamente toda la repercusión que tuvo te lleva a madurar de golpe, a enfrentar cosas nuevas que antes no habíamos vivido. Pero bueno, eso te ayuda muchísimo también para saber afrontar las nuevas cosas que se vienen. O el mismo, como le tocó al profe Hugo, de pasar a primera repentinamente y ahora a nuestro compañero que le tocó debutar. Yo le quiero preguntar a Rama sobre esa quinta división o categoría 2005 en Atlético. ¿Cómo lo llevamos a eso? ¿Llegaste ya a quinta división antes de pasar a reserva? Porque te costó también llegar a la actualidad, que también sumaste algunos entrenamientos con primero. Al principio, bueno, sí, sería quinta donde yo estuve, que pegué el salto a reserva. A mitad de año, junio, por ahí me llama Martín Anastasio, que estaba de técnico, para formar parte del grupo de reserva. Así que nada, fue muy lindo porque también entrené muy poco y se pudo dar el debut también muy temprano, se quiere decir. Así que nada, fue difícil, pero bueno, me tocó madurar también ahí. Yo vi una foto ahí que en lo que fue recién en pantalla del amigo José que mostraba un poco el look, ¿no? De algunos con pelos largos, algunos que fueron compañeros. ¿Quiénes de esos que aparecen en las fotos están todavía siendo compañeros tuyos en reserva? Algunos se fueron, otros tomaron otros caminos, por supuesto, ahí como vemos en pantalla. ¿Qué ganaron en ese momento? Había una medalla y una copa. Fue en cancha de All Boys. Sí, fue Liga ahí Tucumana, si no me equivoco. Puede ser por ahí, ¿no? Sí, fue Liga Tucumana, cuando estábamos en séptima, se quiere decir, que bueno, en ese tiempo el técnico nuestro era Gustavo Córdoba. Mirá. Y nada, ahora lo único chico que compartí con el que sigo compartiendo es con Agustín Galvez. Agustín Galvez. Bueno, y ahora llevarte a la actualidad, porque vos decís un debut, hablas de un debut, venís de las categorías inferiores, hiciste un proceso y llegás a reserva. Primero te toca el primer entrenador. Trabajaste con Diego Barrado, estuviste con Anastasio, pero Hugo Colace te dio esa confianza, ¿no? Para poder estar hoy en una actualidad con una mentalidad distinta, con los recursos, las herramientas que reciben ustedes en el día a día, ¿no? Sí, la verdad que Hugo fue uno de los técnicos que más me marcó, me ayudó a mejorar muchísimo, ya sea como persona y como futbolista. Me ayudó también a creer en mí, cosa que quizá me costaba. Me dio todo su apoyo, toda su confianza desde el primer día y él fue muy fundamental para que hoy pueda estar donde estoy. Dani habla acerca de lo que tiene que ver la actualidad. Previo a Colace, ya daba indicio de lo que tiene que ver la categoría de reserva, de que con Barrado se empezaba a construir algo un tanto más competitivo o que por lo menos el club aspiraba a que la reserva tenga competición, rodaje y por sobre todo que salgan nuevos jugadores. ¿Cómo lo viviste a ese paso? Porque pasaste por Barrado, también con Colace, y de Colace comenzaron a mirarte un poco lo que tiene que ver el hincha de 25 de Mayo Chile, porque en algún momento se dio diferentes lesiones y comenzó a sonar tu nombre, de que eras una alternativa. ¿Cómo lo viviste también? No, la verdad que el hincha hable de vos, él es muy, muy lindo, muy confortante para uno, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Y nada, para mí eso te impulsa a seguir entrenando, a seguir sumando de cualquier parte para poder llegar a estar y apoyar y ayudar del lugar que nos toque. Ahora pregunto, ¿no, Sí. Sina? Que imagínate andar por la calle y decir, nada, sos jugador atlético, Ramiro Paunero, te sacan fotos, la familia te pide camiseta, te piden entradas y, viste, Y en su momento el buen lateral izquierdo, porque Bueno, no sé si total. yo justamente hacía referencia a esto, que tiene que ver con que se dio la lesión de Juan Infante, no venía con mucha continuidad esto de tener variantes, Atlético Tucumán, Matías Orihuela en ese momento no parecía ser de las mejores cartas que tenga Atlético y comienza a sonar el nombre de Ramiro Paunero. Y esto representaba también con que la reserva de Hugo Colace en ese momento ya era distinta, ¿no? Ustedes me imagino que lo vivieron, tienen 2 clasificaciones históricas este año.
Sí, la verdad que este año nos tocó vivir muchas cosas buenas que antes no la habíamos vivido. Como vos decís, poder clasificar a octavo y final fue algo bastante lindo para nosotros como grupo, bueno, para el club mismo. Pero nada, son cosas y experiencias que nos tocó vivir. Supimos afrontarla de la mejor manera porque el grupo estaba preparado para eso, se formó para eso desde enero y yo siento que tuvimos la altura de lo que pretendíamos. Mencionás acerca de estar a la altura y con esto es seguir, ¿no? Primero que nada, en lo que tiene que ver la actualidad, ¿por qué crees que la reserva de Atlético Tucumán fue tan competitiva este año? Teniendo en cuenta que, primero, para ser titular en lo que fue Colas en su momento, se necesitaba demasiado, daba la sensación de que era mucha exigencia porque el equipo constantemente alternaba, siempre tiene que estar probando jugadores. Sí, sí, obvio. Hugo no implementó mucha intensidad el primer día de que el que mejor estaba iba a jugar y se vio durante el año que no siempre era el mismo equipo. Toda la semana había uno mejor que el otro y nada, se vio reflejado. Y como te digo que el año fue bueno porque todos los chicos estuvieron a la altura, entrenaban de la mejor manera posible y necesitaban eso, que venga un técnico y nos diga, empiecen a creer en ustedes que tienen con qué y fue así, se vio reflejado y los chicos mostraron lo que tenían que mostrar y fue eso, el mérito de los chicos y del técnico para mí. Además, hace mucho tiempo que no llegaba, no pasaban de instancias finales Atlético Tucumán en reserva y fue algo histórico en el club, ¿no? Hablaban Sí, la primera vez en el Apertura, la mucho segunda en el tiempo, Clausura. realmente. Y esto también, al tener buen rendimiento individual, en lo grupal también podés aportarlo, pero después empezaron a mirar desde primera división, a llamarte para entrenar, y me imagino en vos cómo manejaste esos nervios, esa ansiedad de poder estar en un plantel profesional y también ganarte un lugar, ¿no? Sí, el primer llamado para entrenar con Luca fue una noticia bastante linda, pero bueno, al mismo tiempo uno se sentía preparado por todo el trabajo que veníamos haciendo con Hugo y sentía que estaba a la altura de los jugadores de primera. Y también menciona Dani acerca del contacto con el plantel profesional. ¿Hay algún referente o hay alguien que sea o no en tu puesto que sientas que puedas tomarlo como un ejemplo o que haya aportado algo en vos para tu crecimiento? La verdad que desde el primer día que yo pisé la cancha, el primer vestuario, el referente para mí fue Juan González, el arquero, el uruguayo. Me trató de la mejor manera, me ayudó a crecer muchísimo, me aconsejaba todos los días, trataba de estar cerca de él, al igual que Lautaro Godoy, fueron los que más me ayudaron ahí. Y nada, todavía les sigo agradeciendo por todo lo que hicieron por mí. Mencionás acerca del contacto y mencionaste un apellido importante, Lautaro Godoy, jugador que se ha fogueado un poco en la reserva desde que llegó, supo debutar también y tenés dos compañeros más que también han debutado, que son Ezequiel Godoy, también Luciano Vallejo. ¿Por ahí sentís que cada vez se puede acercar un tanto más teniendo en cuenta que Hugo Colase hoy es el primer técnico de Atlético Tucumán del plantel profesional? Obvio, obvio, uno siempre tiene el sueño ese de debutar en el club que ama y ahora mucho más, por lo que estaba Hugo, por lo que me conoce y él más que nadie sabe lo que yo puedo aportar al equipo, así que nada, contento por mí y por mis compañeros que lograron debutar. Claro, bueno, lo importante es lo que es esta parte de tu vida, de tu carrera profesional, ver el crecimiento de chico, de pequeño, de que empezaste en el barrio, de que empezaste también en la escuelita, llegar a primera división a entrenar con un plantel profesional, sí te da ganas de seguir, de buscar ese camino, esa era como para poder buscar más en el horizonte. Obviamente debutar en primera división, jugar en un equipo profesional, ese también es el sueño, ¿no? Pero preguntarte, ¿cuál es el sueño que mayor alcance, que te debe vivir día a día y que te debe velar día a día para poder llegar como futbolista? ¿Cuál es ese objetivo, ese techo? Y bueno, hoy en día el sueño es obviamente primero debutar en un Atlético y si se puede, ahí agarrar confianza y tratar de sumar minutos en el primer equipo, que sería lo ideal. Pero si vos me preguntás a futuro, pienso en jugar en un equipo grande de la Argentina o salir afuera, jugar la Premier, ese sería mi sueño. Bueno, ahí vemos una foto con Sina que nos llamó la atención en la previa de Sí. esta entrevista. El momento de firmar, imagínate contrato. el sueño de toda tu vida, ¿no? Firmar un contrato profesional,
que estén los dirigentes, que esté la familia, que esté tu entrenador, llevarte ese momento. ¿Cómo lo viviste? Cuando te dijeron, Ramiro, tenés que presentarte para firmar, ¿cómo lo viviste? Y la verdad que un poquito ansioso. A mí me lo avisaron 2 semanas antes y justo una semana antes de firmar fue mi cumpleaños. Así que fue el mejor regalo que pude recibir. La verdad contento porque sentía que lo merecía, que lo había peleado todos estos años. Así que nada, contento. Las 2 semanas más largas de toda tu vida, me imagino. Sí, no pasaron mal los días, no llegaban más. Y ya estaba todo preparado. ¿Se festejó en casa un poco esto? ¿Alguna comida? Viste que los logros se festejan, ¿no? Sí. Para bien, obviamente, siempre. Y ya se dio el primer paso, que Y es se dio. importantísimo. Total, ¿cómo fue eso? ¿La familia? ¿Se armó algún asado? ¿Hubo camisetas por ahí? No, se festejó, pero festejó, claro. fue como sorpresa. Hicimos ahí una comida para mi cumpleaños y justo, bueno, canté el cumpleaños y le di la noticia a la familia, digamos. Qué lindo. Esperó hasta ese momento. Por Iba a supuesto. ser especial. Tenía que ser especial, Tenía ¿no? que ser. Y especial. también me imagino la sensación de felicidad para el primer entrenador de él, su papá, porque yo creo que el fútbol es un poco algo que nos conecta, ¿no? Con las personas que por ahí más cercanas tenemos y por ahí el ir con esta gran noticia me parece que es emocionante para los dos, para el esfuerzo y para el sacrificio que hay detrás. Sí, obvio, fue una noticia bastante linda. El primero que lo supo fue mi papá, que se lo comuniqué el mismo día que me avisaron. Y nada, me dijo que era todo trabajo mío, pero obviamente yo sé que él fue el primero que me dio el puntapié para yo poder estar hoy donde estoy. ¿Cómo crees que podrías definir a Ramiro Paunero hoy, si bien con muchos sueños y muchos proyectos todavía por concretar, pero teniendo en cuenta todo lo recorrido y lo que ya alcanzaste? Y una persona luchadora, porque siempre me tocó quizás pelear de atrás a los demás, pero bueno, la vida te prepara para eso, para hacerte fuerte en los momentos débiles y nada, siento que esa palabra me identifica, ser luchador. El hincha de Atlético Tucumán un poco se siente con vos, ¿no? Es un poco que se muestra afectuoso. Es un hincha bastante difícil, bastante complicado y exigente por sobre todo. ¿Qué le dirías a ese hincha de Atlético Tucumán que tiene expectativas en vos y en lo que puedas proponer para el plantel profesional en el futuro? Mucho sacrificio, amor por la camiseta, porque soy hincha del club. Así que nada, básicamente eso, amor por la camiseta y que vamos a pelear todas. Bueno, preguntarte yo más que nada referentes en tus puestos. Hay muchos laterales por izquierda, Sí. pero ¿realmente, Ramiro, sos tres? ¿O ocupaste otra posición, un poquito más de medio campo? ¿Algo sabés, Dani? Algo de Algo. data me dijeron Ah. por ahí, alguna data capaz que no, pero que nos desmienta, por supuesto, el protagonista. Sí. No sos tan defensor que digamos, o toda tu vida No. fuiste defensor. No fui defensor siempre. Jugaba de volante central o de volante por izquierda en mi inicio. Y nada, cuando llegué a Atlético pasé a jugar de defensor central. Y en octava división y en séptima ya pasé a jugar de lateral. Pero también tuve parte del año en séptima donde jugué mucho de extremo por izquierda también. Mirá, buen dato, ¿no? Para tener en cuenta. ¿Tenías ese dato, Sina, o no? No lo ¿No? tenía, pero en cuanto a la proyección daba la sensación de que era un lateral que se proyecta mucho, Sí. tiene mucho desborde, tiene mucha llegada y tiene un gol. Tiene Y un goles gol también, en claro. la Sí, sí. reserva. Bueno, Así y que lo- es importante. Los goles son importantes, por supuesto, también, y tener ese dato importante en característica, ¿no? Sí. Pero extremos por izquierda, dijo, ¿no? ¿Extremo? Sí, Ya sí. podés Parecido tranquilamente. a Puede ser Ignacio 9 en algún Galván, momento, que está por ahí. en el primer Sí. equipo, Sí, mejor, Nada, evolucionado. ahí. Atención, No nuevo lo entrenador, vamos a ¿no? comprometer, pero No, bueno, no. no sé. Es la referencia que tenemos hoy del lateral izquierdo en Atlético. Claro, Atención, sí, nuevo sí. entrenador también, ¿eh? A tener en cuenta esto, ¿no? Que te puede Que lo poner de conoce. 9, 7, de 7 puede ser. Claro, por 7. ahí, en Sí, una sí. de esas. Puede ser. Bueno, con el tema de sueños y demás, en algún momento tenés como sueño objetivo llegar a algún club importante, de ver tu futuro también, de buscar otras oportunidades, obviamente siendo respetuoso que estás en Atlético Tucumán, ¿no? No, obvio, uno siempre aspira a grandes cosas de los comienzos. Hoy estoy defendiendo los colores de Atlético, tengo la cabeza puesta ahí, pero nada, obviamente uno piensa, sueña con querer llegar a más. Así es. Bueno, Ramiro, lo que se viene la temporada 2026, estamos
pausando su descanso, ¿no? Hay que decirlo, por Sí. eso que es muy importante esta entrevista. Agradecerle también porque el protagonista por ahí en tema de vacaciones no son mucho de agarrar y contestar los mensajes, pero Ramiro Paunero se dio el tiempo para estar con nosotros por lo que se viene. ¿Qué esperás? ¿Qué expectativas? Me contaste que estás entrenando por tu cuenta y eso está bueno. Siempre hay que estar listo para el salto, ¿no? No, bueno, ahora espero, si Dios quiere, que se dé la pretemporada con primera, que es lo más ansiado, el objetivo a corto plazo que sería. Y nada, tener la posibilidad de mostrarme y de sumar del lugar que nos toque. Mira, es una oportunidad muy importante para él, ¿no? Sí. Poder llegar a Primera División. Entrar en la pretemporada hay muchas posibilidades. Si bien Hugo Colase está en el mando para el 2026, pero también puede ser una de las cartas que pueda ocupar algún sector de la cancha del plantel profesional Atlético Tucumano. Y teniendo en cuenta, Dani, y a esto también lo sumamos ahí a Ramiro, que tiene que ver con que la actualidad de Atlético Tucumán, hoy con lo que se puede ver, con el mercado de pases, con lo que se está moviendo, da la sensación de que el 2026 va a ser mucho para darle rodaje a los propios, a los del club, a los de la reserva. Así que me imagino que va a ser un año intenso y unas vacaciones para aprovechar. Sí, ojalá sea un año donde el club pueda crecer, salir de estos momentos feos que nos tocó pasar hace poco y demostrar lo que es realmente Atlético. Bueno, yo pedirle un mensaje final para el 2026, para los hinchas de Atlético Tucumán. No sabemos si lo vamos a tener nuevamente. Para Atlético Tucumán el año que viene, lo que sea, para ellos que tengan un poco de ilusión para el año que viene. Que crean en los jugadores, que seguramente, como dijo tu compañera, de que muchos chicos de reserva le va a tocar, que crean que los chicos están preparados para hacerlo y que apoyen en todo momento, que ellos van a ir siempre por la camiseta. Bueno, ahí, Ramiro, muchas gracias por tu tiempo y por visitarnos acá en los estudios, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí pasaba Ramiro Paunero, jugador de Atlético Tucumán, aquí en el bloque exclusivo de Palabra Autorizada TV. Ya volvemos con más información deportiva. Excelente, completo ahí nuestra compañera Sinaí Herrera con todo lo que es el bloque Atlético Tucumán. Y rápidamente vamos a hablar también de San Martín de Tucumán, por supuesto. Se vienen las elecciones mañana. 30 de noviembre, ¿sí? Es el día clave, se eligen nuevas autoridades en San Martín de Tucumán. En la semana, esa baja inesperada de la lista Identidad Rojiblanca de Samuel Senric, como vemos ahí en pantalla, comunicando un poco sobre la decisión de dar un paso al costado en esta contienda electoral, teniendo en cuenta que no hubo algunos acuerdos desde su lista en el armado, en algunos nombres y cargos. Es un comunicado que salió y que sorprendió mucho al mundo de San Martín de Tucumán a tan solo días de las elecciones. Después, esta contienda quedó mano a mano. El señor Oscar Mirkin, candidato a presidente por, en este caso, lo que es Unidad Rojiblanca. En el otro lado también está Augusto Rodríguez, de Modernicemos San Martín. Son dos agrupaciones de socios que van a tener esta contienda en el día de mañana, con Augusto Rodríguez como presidente, Gabriel Benzi también como vicepresidente primero, y Adriana Maya, los primeros que se destacan de esa lista, y además de Unidad Rojiblanca con el presidente Oscar Mirkin como candidato, vicepresidente primero Rafael Ponce de León y vicepresidente segundo Nicolás Narra. La que se pasó, hubo una alianza entre el Movimiento 2030 y la Unidad Rojiblanca. Ahora lo que tiene que pasar en esta contienda es que haya muchos socios, por supuesto, y que hay algún tipo de ventaja de lo que pasó con la baja de la lista de Samuel Senric. La cantidad de socios que llevaba, también la cantidad de la identidad rojiblanca, pasarán también a algunas de las dos listas. O será para Augusto Rodríguez o será para Mirkin. Pero ya salieron a brindar apoyos a algunos sectores de identidad rojiblanca para un cierto sector de las dos agrupaciones. Así que mañana vamos a conocer los nuevos dirigentes de San Martín de Tucumán, la nueva dirigencia, por supuesto, que tiene que asumir el 5 de diciembre, pero en la previa de estas elecciones hicimos la tarea, por supuesto, con otra compañera, Sinaí Herrera, estuvimos en la inauguración de lo que es el microestadio cerrado del complejo Natalio Mirkin, en donde se van a poder disputar diferentes torneos, diferentes partidos en el futsal, en el básquet, y vamos a presentar este informe de nosotros, que estuvimos ahí presentes, por supuesto, en el complejo Natalio Mirkin, en lo que fue esta inauguración del microestadio.
vestuarios y los baños, y las oficinas. Eso será tarea que le dejaremos para la próxima comisión directiva. Seguramente se instalará la tribuna y con eso quedará ya absolutamente habilitado para desarrollar actividades este estadio cerrado. Nos ayudó a que San Martín no tenga, ¿está claro? Yo les pregunto, ¿ustedes qué ven acá? ¿Ver un galpón? ¿Ver un galpón? No. Esto es más que un galpón, este es un sueño hecho realidad. Es un sueño de los sanmartinianos, es una realización para los socios de San Martín, pero también para todos los que existen como humano hasta el momento. Le faltan detalles, es una realidad, pero esto sí es una realidad. Nos encontramos con Rubén Moiselo, consultarle primero que nada el balance que se puede hacer. Estamos a nada de los nuevos comicios, unas elecciones que pueden cambiar todo, pero hoy con una gran gestión, ¿no? Con lo que respecta a obras. Sí, sin duda que si evaluamos las obras, creo que va a ser muy difícil que no dejar la vara demasiado alta, nos faltó algunas cosas, nos faltó terminar con la parte de la obra civil, que son los baños y los vestuarios, pero bueno, ya le dejamos tarea para la comisión directiva que viene. También nos faltó la segunda bandeja, que ya lo teníamos aprobado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, pero bueno, son circunstancias. Uno pensaba que íbamos a estar un año y medio más, los hechos nos dijeron de que había que irse, por amor a San Martín, había que dar un paso al costado. ¿Cuáles son las sensaciones? Porque mucho ha pasado con respecto a lo que fue el año pasado, tu año también, retornás. Me imagino cómo lo habrás vivido vos también. Sí, es difícil, es doloroso, pero tengo la conciencia tranquila. Cuando uno hace las cosas con honestidad y con amor, como en este caso se le hizo, con amor al club, está todo bien. O sea, la historia contará qué es lo que fue la gestión esta. Lo dejo, ya muchos hinchas. Es una calle alarma, se me animó mucha gente y tengo muchos mensajes. O sea, ya no estamos en las redes sociales porque hoy en día es una cloaca, la verdad. Entonces todo negativo. La única verdad es la realidad, ya lo dijeron. Y la realidad es esto, por ejemplo. Mencionabas acerca del amor a San Martín y te va a tocar mirar, ¿no? Estas elecciones para ver quién es el que finalmente tomará el mando. Me imagino tus expectativas también vienen, a pesar de este último tiempo, vienen con una gran gestión, incluso un gran año en lo que fue lo deportivo del 2024, que estuviste a cargo. Sí, bueno, lamentablemente no logramos nunca lo que deseamos, que era el ascenso. Pero bueno, siempre creo que tuvimos equipos competitivos, nunca desentonamos. Tuvimos malos partidos, buenos partidos, tuvimos técnicos que sacaron muchos puntos. Bueno, esto es fútbol y no todos pueden ser campeones y no todos pueden ascender, más en el actual fútbol argentino, que es un poco complicado. Y ahora sí, para finalizar, ¿te vas conforme? ¿Lo habías mencionado o crees que algo más faltó de Rubén Moiselo para este San Martín? No, yo entregué todo, yo entregué toda mi dedicación, mi trabajo y, como dije, mi amor a San Martín, que es innegociable. Yo dejé muchas cosas por San Martín y no me arrepiento. Algo que es una inquietud, nada más. Mucho se habla en estas elecciones, me imagino que no estás ajeno a las acusaciones con respecto a Semrich sobre si es o no una continuidad de lo que hoy es la comisión directiva, de quienes quedaron. No entiendo cómo es una continuidad. Porque sucedió con respecto a lo que fueron los debates, con respecto a estos comicios, acerca de que Semrich puede ser una continuidad de lo que hoy es la comisión directiva. Él salió a desmentirlo, me imagino vos también. Mira, el que siga es la continuidad. Nada más, o sea, no, el que gane la elección no va a ser la continuidad. Esa es la realidad. Y los socios van a decir quién sea. O sea, todo lo demás es política, en algunos casos te diría hasta barata. Hay que tener cuidado, hay que quererlo al club. Cuando se hace declaraciones, por más que sean políticamente aptas para tratar de ganar la elección, no todo vale. En la elección no todo vale, no todo se puede decir. No cualquier insulto, no cualquier agravio
que minimizar esta obra no tiene por qué. Esto es una gran obra que deja el club. Y el que tenga tendrá la tarea de terminarla. Gracias. Y por supuesto, esto mostramos un poco de lo que fue la inauguración de este microestadio en lo que fue en el complejo Natalio Mirkin en la previa de las elecciones. Estas elecciones del día domingo, ¿qué tiene que hacer el socio de San Martín? Está del otro lado. Primero, podría haber consultado hasta el día de hoy todo lo que es en el padrón definitivo para ver si se encuentran dentro de ese padrón, si van a poder votar, por supuesto, y tener la cuota al día, que era principalmente la cuota al día, un año de antigüedad para poder votar. Se va a votar de 9 a 18 horas en lo que es el estadio La Ciudadela, este día domingo, para Algo que elegir se ha autoridades. modificado este año, porque lo Total. que fue el año 2024, donde hubo elecciones también, Dani, se votó en el complejo en el Natalio Mirkin. Este año se va a desempeñar en el Estadio de la Ciudadela. Y ahora, metiéndonos un poco en lo que mencionás, que tiene Sí. que ver la baja de Samuel Semrich, uno de los que por lo menos daba la sensación de que se iba a perfilar a ser de los frentes más fuertes, junto al de Oscar Mirkin. También tenemos el sector de Augusto Rodríguez, que siempre se muestra, ¿no? Año tras año en las elecciones, pero yo creo que ante la baja de Semrich, ¿habrá modificaciones de votos de muchos socios? ¿Cuánto impactará? Y teniendo en cuenta que fue 3 días antes de elecciones. ¿Sabés lo que pasa, queridos compañeros? Que hubo mucha militancia en la semana, unos días antes, un mes antes, sobre el tema de las elecciones. Primero, el que salió a confirmar fue Augusto Rodríguez, Sí. hace unas semanas atrás. Después, Nicolás Narrala, que no se animaba, pero tiró un mensaje cuando hicimos la entrevista sobre que iba a aliarse con alguien, y ese era el ingeniero. Después, por otro lado, Samuel Semrich salió a confirmar su lista, y que se baje ahora a días de las elecciones. Sí, hay un mensaje ahí, ¿sí? Encriptado. Yo creo que va a haber un apoyo para alguna de dos listas o van a mantenerlos desde afuera, pero todos los que se bajaron son socios y van a inclinar su voto para algún lado, salvo que sea un voto en blanco medio complicado. Pero nos vamos analizando, ¿no? Oscar Mirkin ya estuvo en un momento, estuvo en una comisión directiva. Nicolás Narrala sería, en caso de que gane, sea la primera vez. Augusto Rodríguez es la parte del cambio. Pero en la lista de Oscar Mirkin hay mucha gente trabajadora, hay muchos dirigentes que pasaron, hay muchas alianzas. En las listas podemos ver algunos de lo que observamos. Gente que estuvo en la comisión directiva que salió. ¿Sí? Algunos nombres que estuvo en la comisión directiva que salió. Y que también, obviamente, que así se le cuestionaba a la lista de Samuel Semrich, que pasaron la mayoría de los dirigentes anteriores. Pero acá estamos viendo de que todas las listas están haciendo lo mismo, sumando gente que se fueron de otras comisiones directivas para sumar a estas listas. Todas las listas hicieron lo mismo, buscaron a gente que siempre está y que obviamente dependerá el día domingo de quiénes serán los nuevos dirigentes. Ahora, en esta contienda, será un mano a mano, que no lo esperábamos. Porque nosotros decíamos, hay 3 propuestas. La de Samuel Semrich, la de Augusto Rodríguez y la del señor Oscar Mirkin. Ahora quedó Oscar Mirkin y Augusto Rodríguez. ¿Fortalecerá la imagen de Augusto Rodríguez en estas elecciones, teniendo en cuenta que daba la sensación de que se iban a contrariar demasiado, teniendo en cuenta los diferentes debates que se han llevado a cabo de cara a lo que fue la antesala de los comicios que van a llevarse a cabo el día de mañana? Tiene que ver con que se veía muy contrariada la imagen de Oscar Mirkin frente a Samuel Semrich, incluso muchos entredichos entre sí mismos, entre los dos candidatos. ¿Fortalecerá esto, Dani, la figura de Augusto Rodríguez? Hubo mucho juego sucio, hay que decirlo, ¿no? En la semana, muchos ataques a través de redes sociales y demás. Diferentes listas me comunicaban sobre este tema. Sí se jugó de una manera mal, pero vamos a ver qué sucede después, ¿eh? Porque realmente estas elecciones tienen que terminar en paz. Pero el socio decidirá si quiere un cambio, si quiere gente joven dentro del club que pueda trabajar o gente con experiencia mezclada de juventud. Dependerá del socio que el día domingo de 9 a 18 en el Estadio de la Ciudadela tendrá que elegir, querido Juan, también estas elecciones que se van a definir o por mayoría o por la minoría. Y el socio, como cualquier club, quiere lo mejor para la institución y bueno, para el equipo. Y bueno, en este día domingo, o sea, mañana, se va a definir las elecciones ahí en San Martín. Y como vos recién decías, ¿no? El socio elegirá si quiere juventud
o quiere experiencia y juventud. Bueno, la verdad que bueno, vamos a cubrir, por supuesto, estaremos mañana presentes en el Estadio de Ciudadela para cubrir todo lo que serán las elecciones y lo vamos a mostrar la siguiente semana todo lo que dejó. ¿Y quién te dice que tengamos una entrevista exclusiva con el nuevo presidente de San Martín de Tucumán? Así que agradecido a todos ellos que estuvieron del otro lado, los candidatos que pudieron estar presentes y que pasaron por los micrófonos de palabra autorizada, muy agradecido de este equipo. Llegamos al final, chicos, nos vamos despidiendo, por supuesto. Muchas gracias, señorita Sinaí Herrera, por acompañarnos y por sumarte, o por supuesto, en cada proyecto que tiene palabra autorizada estamos. Es así, Dani. Bueno, ha sido un placer reencontrarnos nuevamente con Juan, que nos vemos en las canchas de rugby, pero bueno, en esta oportunidad nos convocaste vos nuevamente, así que nada, el placer de siempre. Nos estamos encontrando el próximo sábado. Así es. Muchas gracias, Juan, por estar. No, gracias a ustedes nuevamente. Y déjame decirte una cosa, que este fin de semana se está disputando el Seven de Dubai, uno de los torneos más importantes a nivel internacional de Seven. Y hay un tucumano debutando en el plantel mayor de los Pumas Seven, que es Martiñano Arrieta, jugador de Universitario. Así que bueno, le deseamos muchos éxitos a Martiñano y bueno, lo mejor para los Pumas Seven, ¿no? Bueno, nos despedimos el próximo sábado por la tarde, por supuesto, con Palabra Autorizada TV aquí por la pantalla del canal 13 de CCC Sports y por todas las plataformas digitales de este gran canal. Que tengan muy buenas tardes.